Historia de los ferrocarriles argentinos. Al comenzar el siglo XIX, el nacimiento de la máquina de vapor cambió radicalmente las variables económicas. Las fábricas europeas encontraron el impulso necesario para transformar el planeta a través de la revolución industrial. El lema de los industriales a partir de entonces fue producir más a menor costo. Pero para acompañar esa superproducción se necesitaba un cambio fundamental en el sistema de transporte de las mercaderías. Se precisaba un método de traslado acorde con la revolución industrial. Hasta ese momento, la humanidad solo conocía la tracción a sangre, es decir, carros o diligencias tiradas por bueyes o caballos. Los traslados se hacían largos y penosos. Con frecuencia, se demoraban semanas o meses para trasladarse de una ciudad a otra. El último eslabón de esta cadena, que empezó con los vagones y los rieles, apareció en 1804, cuando el ingeniero inglés Richard Trevithick adaptó la máquina de vapor para convertirla en la fuerza motriz de un medio de transporte. Había nacido la primera locomotora. La fiebre del ferrocarril se apoderó rápidamente del resto de Europa. En las distintas naciones, gran parte de la industria se abocó a la construcción de rieles, vagones y locomotoras. El flamante medio de transporte no tardó en aparecer dentro del territorio americano. En el territorio nacional seguían utilizándose los métodos del siglo pasado. Las mercaderías se transportaban en carretas tiradas por bueyes. Estas carretas eran pesadas y lentas. Cubrían apenas 40 kilómetros por día. Su lentitud y desprotección las hacía víctimas de los frecuentes ataques de malones aborígenes y bandas criminales. Las líneas de pasajeros estaban atendidas por servicios de diligencias tiradas por varios caballos. Era definitivamente un medio de transporte más rápido y cómodo que la carreta, pero los viajes no eran menos riesgosos. A partir de la década de 1830, los relatos de viajeros como Sarmiento, provenientes de Europa y Estados Unidos, trajeron a estas tierras la fama del ferrocarril. Las narraciones prometían que las resoplantes máquinas de hierro recorrerían en una hora la misma cantidad de kilómetros que una carreta cubría por día. El servicio de ferrocarril podía ser la solución ideal para los ganaderos. Ellos necesitaban un medio de transporte rápido y seguro para llevar los productos del campo hacia el puerto de Buenos Aires, la escala obligada del viaje a Europa. El 17 de septiembre de 1853, un grupo de caballeros porteños se presentó al gobierno provincial solicitando la autorización para construir un ferrocarril que uniera la ciudad de Buenos Aires con la zona rural. Tal cual lo prometido, el recorrido de 9 kilómetros sería cubierto a una velocidad promedio de 40 kilómetros horarios. Una vez terminadas las obras, el 29 de agosto de 1857 se realizó el viaje y la ceremonia inaugural. Las locomotoras La Porteña y La Argentina, fabricadas en Londres por la compañía Wilson, estaban listas para comenzar su tarea. Entre los asistentes al viaje inaugural se encontraban el gobernador de Buenos Aires, doctor Valentín Alsina, el general Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y numerosos invitados especiales. A la 1 de la tarde, John Allan, el primer maquinista, inició el viaje rodeado del asombro de las miles de personas que festejaron el evento. El 30 de agosto, el Ferrocarril del Oeste realizaba su primer viaje público. La Argentina había entrado en la era de los trenes y pronto se sumaría a la fiebre mundial por el ferrocarril. A partir de ese momento, las líneas más rentables pasaron a ser explotadas por empresas privadas. En manos del Estado quedaron aquellas líneas que cumplían un servicio social. Eran los trenes que llegaban a los poblados asentados en parajes inhóspitos, poniendo a sus habitantes en contacto con las grandes ciudades del país. A partir
partir de la década de 1890, el crecimiento de los ferrocarriles argentinos fue explosivo. Así, acompañaron el gran crecimiento del país a principios del siglo XX. El desarrollo de los ferrocarriles argentinos no fue un caso aislado dentro del panorama mundial. En Europa y América del Norte, los trenes habían transformado las costumbres de los habitantes. Las virtudes del ferrocarril como medio de transporte de mercaderías seguían en plena vigencia, pero lo que más atraía a la gente era la posibilidad de viajar. El tren era el futuro. En nuestro país no tardaron en incorporarse los avanzados diseños ferroviarios de los países centrales. Los vagones Pullman y los coches cama se extendieron a varias líneas. Estas cubrían diversos itinerarios, por lo general con destino a ciudades turísticas. Entre ellas se destacaba el expreso marplatense, que llevaba turistas a la ciudad balnearia en menos tiempo que el auto o el micro. También había servicios especiales a Bariloche, Mendoza y Tucumán. La Argentina llegó a tener un gran sistema ferroviario. Se construyeron 40.000 kilómetros de vía a lo largo y a lo ancho del país. Ese desarrollo provino porque los gobiernos nacionales y provinciales dieron a las empresas ferroviarias condiciones de explotación muy favorables. Se intentaba así fomentar la amplitud de la oferta. Sucedía que no todas las líneas eran tan rentables como las que unían destinos turísticos. Estas líneas eran, por lo general, propiedad de empresas extranjeras de capitales ingleses y franceses. Pero también había otros puntos del país donde el tren dejaba de ser un negocio para convertirse en una verdadera necesidad social. En estos puntos distantes e inhóspitos, el ferrocarril traía la comida y el vestido. Estas líneas eran ignoradas por las empresas extranjeras debido a su escasa o nula rentabilidad. Quedaban por lo general en manos del Estado, quien se ocupaba de seguir cubriendo ese vital servicio. Sin importar el destino final de la línea, los trenes fueron el vehículo que ponía en contacto a las poblaciones distantes. Junto a estas líneas férreas que unían las ciudades y los puntos comerciales, se construyeron otras que se destacaron por su singularidad o por su belleza. Aún hoy día sigue funcionando el ramal Río Turbio-Río Gallegos. Este es un tren especialmente diseñado para la carga y transporte del carbón extraído en el yacimiento de Río Turbio. Otro de los ramales notables que se construyeron en el país fue el Tren de las Nubes. Se llama así al ramal que se construyó para unir la ciudad de Salta con el puerto chileno de Antofagasta. Su objetivo inicial era comercial. Se buscaba abrir una puerta al Pacífico para colocar los productos del país en los mercados asiáticos y la costa oeste de Estados Unidos. Pero su recorrido lo hizo famoso por la belleza de los paisajes por los que circula. Construido a 4.000 metros del nivel del mar en medio de la Puna, recorre parajes de extraña geografía e innumerables quebradas y precipicios. La perfecta ingeniería de su construcción resalta la dimensión que alcanzaron los ferrocarriles argentinos. Los servicios sociales, los atractivos destinos turísticos y los ramales más notables. El ferrocarril argentino cubría todos estos puntos. También aquí, el tren significaba el futuro. El 1 de marzo de 1948, frente a la estación Retiro, se realizó la toma de posesión de los ferrocarriles ante una enorme concurrencia. Toda la red ferroviaria pasó a ser administrada por el Estado. Se contaba con talleres para la construcción y reparación de locomotoras y vagones de pasajeros y carga. Todo estaba preparado para transformar a los ferrocarriles en la gran empresa nacional. Pero el mundo ya no era el mismo de finales del siglo XIX. El ferrocarril se enfrentaba ahora a su más tenaz competidor, y los trenes estaban perdiendo la batalla.
Desde su aparición, los aviones habían constituido una amenaza para los ferrocarriles, pero el poderío de las compañías aéreas comenzó a mostrarse al finalizar la Segunda Guerra. La velocidad ya no estaba en los rieles, sino en el aire. De miles de kilómetros de rutas asfaltadas. El transporte de cargas y los circuitos turísticos se trasladaron a las carreteras. De pronto, los trenes pasaron a simbolizar el pasado. Los ferrocarriles argentinos entraron en un lento pero constante deterioro. En la década del 80, los 46.000 kilómetros de vía se redujeron a 37.000, de los cuales solo están en servicio 28.000 kilómetros. En 1960, los trenes transportaban el 21% del total de las cargas. En 1985, esa participación en el transporte de cargas se había reducido a menos del 10%. El deterioro de las vías llevó a que rara vez se superen los promedios de 50 kilómetros por hora. El ferrocarril se fue transformando en un servicio lento, malo y caro. Este deterioro de las líneas férreas se hizo presente en todo el mundo. No fue un hecho casual. Poderosos intereses estaban en juego. El objetivo declarado o encubierto era que los ferrocarriles cedieran buena parte de su extenso mercado. El beneficiado sería el sistema automotor. El argumento constante de los ataques al sistema ferroviario fue que los trenes daban pérdida en comparación al transporte automotor. En los servicios de pasajeros urbanos, los trenes modernos aumentan la seguridad del transporte y disminuyen notablemente los embotellamientos diarios. Además, han sido diseñados para que su instalación sea sencilla y económica. Pero la evidencia de la recuperación del tren es notoria en su eterna competencia con el avión. En la Argentina nos queda mucho por hacer. La privatización efectuada de las empresas ferroviarias es todavía una incógnita. Puede significar el certificado de defunción definitivo para miles de kilómetros de rieles y cientos de locomotoras y vagones. Pero la privatización también puede significar el principio del resurgimiento de los ferrocarriles argentinos. Miles de personas e innumerables empresas están esperando este renacimiento. El caos del tráfico urbano y los prohibitivos costos del transporte vial son la muestra de que el ferrocarril cubre una amplia área de servicios donde es el medio de transporte ideal. Una fábrica abierta significa que la industria está produciendo, pero una barrera abierta nos dice que el tren ya no va a pasar. Bajemos la barrera entonces para que pase el tren.